Lunes y nosotros nos quedamos con Santiago Liaudat. ¿Cómo le va, Santiago Liaudat? Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el ciclo, Hoy no pensar el Formosa. proyecto. Hoy no Formosa, vos sabés que se viralizó bastante la columna de la semana Bueno, yo pasada. di tu teléfono porque me llamaron un par de personas para preguntarme porque habían escuchado y estaban muy interesadas. Creo que nadie escuchó Bueno, hablar de Formosa, sobre Formosa de esa manera. Por lo bueno, menos con yo tanto nunca había amor. escuchado. Sí, no con tanto amor, con tanta información, ¿viste? Bueno, y vamos a volver sobre eso, ¿eh? Vamos a Bueno, volver. vamos, vamos, vamos. Mira, me gusta lo de vamos a volver, ¿eh? Que quede, que quede resonando. Bueno, hoy vamos a hablar de la nación por construir. Ujú. Un texto que creo que nos ayuda a pensar este tema del ciclo, que es pensar el proyecto nacional. La Nación por Construir es un texto relativamente breve del año 2005, es un Ajá. libro en verdad, de quien era en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, doctor Jorge Mario Bergoglio, luego Papa Ah, Francisco. ah. En 2005 él escribe este texto, que quienes estudiamos a su pensamiento y a Francisco, bueno, solemos darle un lugar de preeminencia a este texto, donde él sintetiza sus escritos desde el 98, que asume como obispo de Buenos Aires, hasta el 2004 aproximadamente, ¿no? Se agarra toda la etapa de la crisis del 2001 y 2002 Ah, claro. y escribe este texto que se titula Nación por Construir, Utopía, Pensamiento y Compromiso. Y es muy interesante porque ahí, en esa época, lógicamente no era papa, y era menos diplomático el hombre, entonces tiene un estilo mucho más criollo, más punzante, más tanguero, Más más chinchudo. Era un chinchudo. Y tipo fíjense, por chinchudo, ejemplo, sí. estuve repasando el texto, ¿no? Para armar la columna. Fíjense esta cita, para que tengan una idea de la virulencia que tenía ese discurso, que es muy interesante, ¿no? Decía: descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo de los otros, con la boca abierta y aplausos programados. Es buenísimo. Es Parece un buenísimo. verso del Indio Solari. Sí, es buenísimo. ¿Por Es qué? Bueno, está buenísimo. criticando a las clases altas y medias altas que admiran al norte, ¿no? Y miran hacia el norte. Les dice descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola. Es fantástico. Sí, es Es cierto. mucho más picante Es cierto. y lógicamente, a ver, cuando es papa tiene que contener un montón de expresiones, bueno. Y en ese texto también hace referencia, que él nunca lo va a dejar de hacer, sobre todo en sus textos más personales, como la autobiografía, pero también en los textos del papado esto no está tan presente por una cuestión obvia, va a hacer referencia a los bombardeos, a los fusilamientos y a las desapariciones, ¿no? Como marcas de exclusiones, de memorias fragmentadas, de rupturas en nuestro proyecto nacional que necesitan ser saldadas, ¿no? Fíjense qué interesante. En la época en que se empezaba a reabrir, estamos hablando de 2004-2005, la discusión sobre el pasado, ¿no? Particularmente el terrorismo de Estado y demás. Digo, Ujú. es ese Francisco, es ese Bergoglio, mejor dicho, que va a plantear la idea de que la Argentina es una nación inconclusa, que todavía somos una nación por construir. Ya hay un primer punto de partida interesante, ¿no? Si la idea de que, bueno, Absolutamente. acá hay algo que todavía no está terminado. No, somos proyectos. Y va a caracterizar, ¿no? Con bastante detenimiento este carácter de inconcluso. Y va a hablar de un concepto que me parece muy lindo también para recuperar, que es la experiencia de orfandad. Él dice: la Ajá. sociedad argentina está viviendo una experiencia de orfandad. Recordemos, la orfandad es la falta de padre o de madre, y básicamente aplicado a la política o a la sociedad sería la falta de modelo, ¿no? La falta de anclaje. Entonces va a decir: esta experiencia de orfandad se refleja en tres niveles, en tres dimensiones. Una primera, la pérdida de la memoria histórica. Recuerden, salimos de los 90, etcétera, etcétera, pero ¿cuánto de esto es aplicable al hoy, no? ¿No? A nivel de la sociedad. Sí, ¿Cuánto hemos totalmente. perdido? Entonces, pérdida de memoria histórica, como dice él, como un desarraigo generacional y político, una discontinuidad de la memoria. Y él enfatiza mucho lo generacional y lo intergeneracional. Cuando se rompe el diálogo entre generaciones y desaprendemos Claro. lo que fue aprendizaje de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces pensaba en esto en relación con las juventudes actuales y toda esta cuestión que está sucediendo, ¿no? Entonces, primer punto de esta experiencia de orfandad es esta pérdida de memoria histórica que nos da un anclaje en una historia nacional, lógicamente. Segundo aspecto de la orfandad es el desarraigo, dice él, espacial, existencial y espiritual. El desarraigo espacial es un desarraigo que se expresa con
una sociedad anónima, impersonal, sin identidad ni memoria colectiva, ¿no? Donde se rompe el lazo, dice él, entre el individuo y el entorno. Me parece también que es muy Bueno, él leyó mucho profético. Kush. Él leyó mucho Claro, Kush. sí, por supuesto, Me parece ¿no? que esto tiene que ver Pero con acá lo Kush. que está faltando él, dice, son los anclajes culturales y territoriales que nos dan sentido y cohesión social, ¿no? Acá está apuntando, si ustedes quieren, más a una dimensión más simbólica, ¿no? De la falta de un anclaje, el no lugar. Que el no lugar es un producto de la globalización también, y el no lugar es el lugar de lo virtual y el lugar donde los libertarios se hacen tan fuertes. Por eso yo digo, ¿cuánta Claro. actualidad tiene esto, no? Entonces la necesidad de reforzar la territorialidad, ¿no? El anclaje en un lugar, romper este desarraigo espacial. Después habla de un desarraigo existencial, que básicamente él dice, bueno, las personas ya no saben ni lo que son ni hacia dónde van. Esta idea de un poco de desorientación que nos impide imaginar un futuro común, un horizonte personal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que se les pregunta a los jóvenes por su futuro y no saben, ¿no? Como la idea de que no hay un futuro predecible, una especie de desorientación vital, ¿no? Y él habla en este sentido de un desarraigo existencial. Y en tercer lugar va a hablar de un desarraigo espiritual vinculado a la pérdida de sentido de trascendencia, en el sentido de que, por supuesto, aparece lo sagrado, es una figura religiosa, Bergoglio, pero también habla de la trascendencia como la relación con el otro y con la comunidad. En qué medida cuando se abandona esa trascendencia, se abandona y se vacía la vida cotidiana de símbolos, de ritos, de referencias que nos conecten con algo más allá de lo inmediato, ¿no? Entonces, estas tres experiencias del desarraigo constituyen para él esta orfandad social en la que estaba la Argentina de aquel entonces, ¿no? Y el tercer punto de estas tres dimensiones va a ser la caída de las certezas, ¿no? Certezas frente al avance del individualismo, que socava ni más ni menos que los referentes ideológicos, la forma de entender el mundo. Claro, y la ruptura de la modernidad. Bueno, claro, pero que estamos en una especie de hipermodernidad en cierto sentido, ¿no? En esta era. Es como que la modernidad que estaba en los libros llegó a fondo, ¿no? Para quedarse en nuestras vidas, pareciera. Bueno, pero ya lo vamos a derrotar a todo esto. Pero básicamente lo que nos dice es que esta caída de certeza va a ser reemplazado en el neoliberalismo por el consumo, ¿no? De lo inmediato, de lo único cierto es lo que consumo y se pierde una mirada un poco más allá. Entonces, ¿qué va a proponer? Que creo que también tiene mucha actualidad. Él va a proponer recuperar la utopía. Por eso el texto se llama Utopía, Pensamiento, Compromiso, ¿no? La dimensión utópica de la realidad, no por supuesto como ilusión ingenua, no por supuesto como fantasía, aunque tiene algo, dice él, de la fantasía, de la alienación, la utopía, porque es pensar algo que no existe, pero nos da, dice él, y crea una palabra, la palabra telostipo, dice, nos da una finalidad, el tipo de sociedad a la cual queremos apuntar, ¿no? Nos da la pauta del bien común, y dice que esto es lo que nos saca del cortoplacismo y que nos permite ir aglutinando, si ustedes quieren, fuerzas, ¿no? En el camino de la construcción de la nación. ¿Qué es telostipo? El telostipo, telos es fin en griego, ¿no? De ahí viene telos, es fin. De ahí viene, por ejemplo, teleología, ¿no? Telos es fin. Y tipo es el tipo de sociedad al cual queremos dirigirnos. Es una palabra que inventa él, yo no sé si existe. Dice, hay que definir el tipo de sociedad que queremos, y vamos para allá. Bueno, sí, queremos un país para el 80% o para el 20%. Tal cual. Bueno, en verdad hoy la discusión es si queremos un país. Claro, ¿queremos un país o lo tiramos a la mierda? Exactamente. Esta gente creo que pone blanco sobre negro y en ese sentido simplifica la discusión, ¿no? Hoy la discusión es, ¿queremos ser país? ¿Queremos ser nación? ¿No? ¿Queremos ser un pueblo? Y va a criticar los abordajes del futuro que se hacen en términos de catastrofismos o que todo es negativo, las profecías adversas sobre el futuro. Y él dice, acá habla del complejo de Casandra, es interesante, es un complejo psicológico, que es, perdón, aquel que ve el futuro negro y no puede hacer nada para evitarlo. Y él es muy crítico de este abordaje, si querés, intelectualizado del futuro, que no ve la dimensión de la voluntad y de la porque no hay política ahí, no hay política. Claro, y porque promueve la desilusión, en definitiva. Claro, esos son los que se quedan en la casa y no votan. Tal cual, que es un gran problema del pensamiento de esta época. Por eso el texto es utopía, pensamiento, compromiso, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo estamos pensando? Él va a decir, de hecho, al inicio del texto, que estamos en una época de crisis hermenéutica, de cómo estamos interpretando la realidad. Es cierto, entonces, claro. Este complejo de Casandra va acompañado con una introversión,
una vuelta sobre el individuo, si querés más o menos edulcorado, pero es lo mismo en otra versión que lo que te dice el neoliberalismo, porque es el mundo no se puede cambiar, no hay futuro, bueno, Claro. Hay que de tus pasar por cosas, esto, ¿no? había que Tal cual. hacerlo. Entonces, él va a discutir fuertemente con esto, dice que eso es una primacía de lo formal sobre lo real, ahí ya se ve el juego que él hace de polaridades, que luego en el papado lo retoma mucho, ¿no? Los famosos 4 principios ya están en este texto. El principio de lo formal y lo real, la unidad y el conflicto, el todo y la parte y el tiempo y el espacio, ¿no? Son los 4 principios que propone el papado, ya están en este texto del 2005, y él va a decir que esta forma de pensar el futuro es una primacía de lo formal sobre lo real, ¿no? Porque en definitiva estoy poniendo por delante la idea por sobre la construcción de lo real, que es lo que define cómo va a ser ese futuro. Entonces, con esta idea, él va a decir, bueno, hace una apelación a la libertad, dice que el pueblo en definitiva tiene que decidir ser pueblo, ¿no? Él va a hablar ahí del cristianismo, de cómo la aparición del cristianismo es la introducción de la libertad en la historia, bueno, hace toda una reflexión teológica, histórica, y va a plantear que la decisión de ser pueblo es una actitud ética que brota de la libertad. También me pareció muy actual esto, a 20 años, ¿no? Que hoy la libertad es el concepto en discusión en este momento, ¿no? Sí, totalmente. Y hay un concepto muy enriquecido, nada que ver, ¿no? Imagínense entre esto y la libertad liberal, que nos dice que mi libertad termina donde empieza la del otro. Acá estamos hablando de la libertad de un pueblo, de ser comunidad. Y él va a plantear que estaba en una disyuntiva la Argentina en ese momento, que fíjense si no es actual esto. Él dice, estamos frente a una decisión crítica, total y fundante. Crítica, porque tenemos que resolver entre la esperanza y la frustración, entre la vida y la muerte. Total, porque la decisión que tomemos va a abarcar un largo plazo y va a influir decisivamente en nuestra identidad, en lo que somos. Y es fundante, dice, porque va a fundar un modo de vivir. Entonces la decisión que enfrenta el pueblo, dice, por supuesto está en el contexto de la crisis, hay que entenderlo, la crisis del 2001-2002 a esto, ¿no? Sí, sí. Dice, la decisión que enfrenta el pueblo es ¿queremos ser nación? ¿Queremos seguir siendo un país? ¿O nos contentamos con hundirnos, implosionamos y cada uno se arregla, ¿no? Entonces, él hace una apelación acá muy fuerte a ponerse, que es una frase que se ha usado después en panfletos y en la difusión del pensamiento de Francisco, hace una invitación a ponerse la patria al hombro. Es una expresión muy bonita. Sí. Dice, hay que ponerse la patria al hombro, hay que tomar esta decisión y salir adelante. Y va a apelar a 3 elementos pilares para reconstruir el tejido social. Bueno, va a hablar también de la concepción del poder como servicio. Bueno, hay muchos elementos ahí que no vamos a llegar a charlar, pero básicamente va a proponer 3 elementos, que uno es trabajar sobre la memoria de las raíces, ahí es donde hace un rechazo tan fuerte a la imitación cultural, intelectual y espiritual de este capitalismo globalizado, y va a plantear, por el contrario, recuperar la memoria de las raíces, ¿no? Populares, nacionales, latinoamericanas, bien nuestras, ¿no? Entonces, la memoria de las raíces como huella de esperanza, no como una intelectualización del pasado, no como una pieza de museo, sino como una memoria que abre caminos de futuro, dice. Nos va a proponer además una lectura crítica y realista del presente, y va a plantear que ese presente se ve mejor desde las periferias, también resuena acá Francisco, ¿no? 10 años después, sí. Nos va a decir, veamos desde la periferia y con la primacía de lo real sobre lo formal, ¿no? Si no compremos discursos, teorías, sino que analicemos la realidad y de lo que la realidad nos indica y las posibilidades que contiene. Y finalmente, va a proponer una actitud de coraje frente al futuro, es decir, salir del lugar de incomodidad, empezar a pensar en ese telostipo, y ese telostipo, ese modelo de sociedad que queremos, que implica en términos de construcción de futuro. Así que creo que es un texto muy lindo para alimentar este ciclo de... Bueno, dentro de poco hay elecciones, nacional. Es momento de ponerlo en práctica. Bueno. Gracias, Santiago. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros, Cepa y mensajes.